Yo quiero invitarle que vaya conmigo a la palabra de Dios. Quiero compartir un texto bien especial en la palabra del Señor. En el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 14. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo es uno de los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia de la que habla Mateo, Marcos, Lucas y Juan es Jesús. La mejor noticia que usted y yo podemos recibir en nuestra vida es encontrarnos con Cristo. Se lo voy a repetir nuevamente. La mejor noticia que usted y yo podemos recibir en nuestra vida es encontrarnos con Jesús. Eso cambia no necesariamente nuestro pasado, porque su pasado, ¿sabe qué hace el Señor con su pasado cuando usted se rinde delante de Él? Él toma su pasado y el mío, y la Biblia dice que lo lanza a lo profundo de la mar, con todos nuestros pecados y nuestras faltas. Y dice la Biblia que nunca más el Señor se acuerda más de esos pecados. El Señor no necesariamente transforma el pasado. A veces en el pasado quedan cicatrices, a veces en el pasado quedan memorias de cosas que sucedieron que no necesariamente son las que quisiéramos que hubieran sucedido. Pero lo que sí Dios transforma es nuestro presente. Y lo que Cristo cambia y lo ofrece mejor es nuestro futuro. ¿Está conmigo o no está conmigo? Hoy en la mañana, mientras orábamos aquí en el templo, orábamos por paz. ¿Sabe cuánta necesidad hay en nuestra vida de paz? La paz del Señor. Hay mucha gente, aún cristianos, que necesita paz. Necesita descansar su vida en el Señor. Vivimos a veces muy preocupados, muy cargados, muy afligidos, muy angustiados, incluso muy desesperados. Cuando el control de todo, el Señor lo promete y ofrece paz. Paz. Descansar en el Señor. Mateo capítulo 14, versículo 13. ¿Lo tiene conmigo? Dígame amén. Dice la palabra del Señor. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. La traducción que usted tenga de la Biblia dirá lo mismo con algunas palabras diferentes. Dice la palabra de Dios: en cuanto Jesús escuchó la noticia. ¿Cuál noticia? La noticia que le dijeron que la multitud lo perseguía. La multitud perseguía a Jesús. Y en cuanto Jesús escuchó esa noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Conozca a Jesús. Alejarse para estar a solas de la multitud. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía Jesús y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud. Tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: eso no es necesario. Denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Le respondieron los discípulos a Jesús. Dijo Jesús: tráiganlos aquí.
Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día, unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y de los niños. El Evangelio de Marcos también registra este episodio. Y Marcos registra este episodio y le pone un detalle extra en el relato. Un detalle que Mateo no lo escribió, pero Marcos sí. Y Marcos capítulo 6, versículo 37, estando presente en ese mismo episodio, en ese escenario, dice Marcos, Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron los discípulos. Escuche esto. Tendríamos nosotros que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Yo quiero compartir un mensaje a la luz de la palabra del Señor. Breve hoy, pero muy especial. Yo tengo que decirle que poco para nosotros es mucho para Dios. Lo que usted y yo muchas veces vemos como poco representa mucho para Dios. Si hacemos algo que el Señor le dijo a los discípulos que hicieran, Jesús le dice a los discípulos en este acontecimiento que sucede, les dice a los discípulos: ¿por qué no, si ustedes están tan preocupados de darles de comer, de que esta gente coma, denle ustedes de comer? Le dijeron a Jesús: despídelos, despáchalos, Señor, todo el día han estado con nosotros, nos han perseguido por todos lados y ya es la hora de la cena. Y esta gente seguramente tienen hambre. Despáchalos para que vayan y compren algo de comer ellos mismos y resuelvan su asunto. Dice la Biblia que Jesús le dijo a los discípulos: ¿y por qué no le dan de comer ustedes? Los discípulos se voltearon a ver entre ellos, sacaron cuenta. ¿Quién de nosotros hemos sacado cuenta alguna vez? ¿Usted ha sacado cuenta? ¿Ha sacado cuenta? ¿Ha sacado cuentas o no ha sacado cuentas? Y a veces las cuentas no dan tiempo para detenernos mucho para pensarlas. Hay que sacarlas rápido en el aire. Y entonces hoy nos facilita un poco la tecnología, el poder revisar cuánto dinero tenemos. Hace 20 años no habían aplicaciones para ver cuánto dinero alguien tenía en su cuenta de banco. Tenía que ir con la libretita al banco a que el cajero le revisara y le escribiera cuánto decía que tenía. Y después tenía que sacar la cuenta. Hoy no. Hoy le dice, y si hacemos esto y lo otro, y le dice: permíteme. Saca cuentas, tira los números en el aire y dice: sí, se puede. Los discípulos sacaron cuentas ante el desafío de Jesús. Jesús les dice: y si ustedes tienen tanto deseo de poder alimentarles, ¿por qué no les dan de comer ustedes? ¿A usted le ha pasado cuando a veces queremos ver el problema de alguien solucionado, pero volteamos a ver a otro para que solucione el problema? ¿A usted le ha pasado eso? ¿Sí?
Uno dice, ay, pero a fulano le pudiera ayudar. Ahora imagínese usted en ese mismo escenario, el Señor le voltea a ver a usted y le dice, hazlo tú. Resuélvele tú ese problema. Poco es mucho en la mano del Señor. El Señor le dice a los discípulos, ¿por qué no le dan ustedes de comer? Así nos evitamos el problema de que yo tenga que despacharlos, porque me andan siguiendo a mí y si voy a quedar mal con ellos, los voy a despachar. Mejor denle ustedes de comer. Dice la Biblia que Jesús les dijo, siéntense en la hierba, por ahí donde encuentren espacio. Le dijo a 5,000 hombres, a sus esposas y a sus hijos. Les dijo por lo menos a 20,000 personas, siéntense por ahí que ya viene la comida. Y los discípulos le dicen a Jesús, según Marcos, ya hicimos la cuenta. ¿Cuántas veces usted ya hizo la cuenta? Ya hicimos la cuenta. Y ni aunque, aquí los 12, ni aunque los 12, y ojo que la cuenta de Mateo era diferente porque Mateo estaba acostumbrado a que las cuentas no eran las cuentas del pescador. Mateo era recaudador de impuestos, pasaba mucho dinero por su mano. Y dicen ellos, ya hicimos la cuenta, los 12 ya la pensamos, y si los 12 trabajamos por meses, o sea, si hoy vamos a pedir un préstamo para darles de comer a toda esta gente una cena, nosotros nos endeudamos por todo el año. Suena como a la fiesta que se celebra endeudándose. Hay gente que celebra cumpleaños y fiestas y lo otro y después queda endeudado después de la fiesta. Esa es otra plática para otro día, pero sigue siendo una tragedia. Los discípulos le dicen a Jesús, si nosotros trabajamos por meses, eran 12. Imagínense el cálculo que tuvieron que hacer en ese momento para poder decirle a Jesús que por meses tenían que trabajar y no se podía. Eran 12. Los 12 tuvieron que haber multiplicado cuántas horas trabajaba cada uno al día, cuánto ganaba al día o cuánto iba a ganar en el mes. Y cada quien tuvo que haber puesto sus números en la mesa y sacaron cuentas y tuvieron que haber llegado a un gran total de lo que había disponible. Y Pedro, déjeme soñar un poquito, ha de haber pensado, le voy a pedir a mi suegra que me preste porque como Jesús la sanó, a ver si conseguimos de todo, por todos lados un poquito. Le dijeron Jesús, ni con el trabajo de meses de nosotros 12 no logramos darles de comer una cena a toda esta gente. Jesús les dijo, y ustedes, si tanta es la tragedia, cuéntenme por lo menos qué es lo que tienen. A ver qué podemos hacer. ¿Qué tienen? Para ver si tenemos algo por lo menos. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen ustedes que aportar? Mire lo que dice la Biblia, versículo 17. Lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. ¿Sabe qué es lo curioso? Que la Biblia, Marcos lo menciona y dice que estos 5 panes y 2 pescados no eran de ninguno de los 12. Había un muchacho que estaba en medio de la multitud, que estaba vendiendo panes y peces. Porque usted sabe que en la multitud hay de todo. Usted sabía eso, ¿verdad? Imagínese cómo llegó ese muchacho a la multitud. ¿Cómo andaba ese muchacho los panes y los peces? Porque es que en la multitud hay de todo. En la multitud está el que busca el milagro. En la multitud está el que quiere servir al Señor. Y en la multitud está el que quiere servirse de la multitud. Y este muchacho se estaba sirviendo de la multitud. Estaba en su asunto.
Y cuando Jesús les dice, ¿qué tienen ustedes? Dice la Biblia que los discípulos fueron a buscar y se encontraron al muchacho que vendía panes y peces. Eran 20,000 personas, tenía que haber alguien que vendiera chicles o algo ahí. Lo fueron a traer y le pidieron lo que tenía. Y le dijeron, esto es lo que tenemos: 5 panes y 2 peces. Que ni nos pregunte de dónde lo conseguimos. 5 panes y 2 peces. ¿Sabes qué les dijo Jesús? Tráiganlos aquí. Grábese esa frase de Jesús. Jesús les dijo a los discípulos, ¿qué es lo que tienen? 5 panes y 2 peces. Tráiganlos. Tráiganlos. Tráiganlos aquí. Tráiganlos conmigo. Eso me sirve. Para sus cuentas eso no sirve. Para sus cuentas eso está ridículamente insuficiente. Pero esos 5 panes y esos 2 peces que ustedes proponen traer, a mí sí me sirven. Tráiganlos aquí. Amados hermanos, poco es mucho en las manos del Señor. Lo que ante sus ojos que usted parece tener es poco. Delante del Señor, eso es más que suficiente para Él hacer las cosas que nuestros ojos no se imaginan que pueden ver. El problema nuestro es que muchas veces volteamos a ver más lo poco o lo nada que tenemos que ofrecer que aquel que nos está diciendo, dime lo que tienes, es lo único que quiero saber. Fíjese que los discípulos trastornaron el mundo. Estos mismos 12 que las cuentas, miren, las matemáticas son exactas, usted sabe eso, ¿verdad? Las matemáticas nuestras son exactas. No hay pérdida en las matemáticas nuestras. Por ahí me dijo alguien hace muchos años, es que los números hablan. Y los números hablan. Los números nos dicen sí o no. Los números, sí. Los números le pueden decir celebre o los números le pueden decir llore. Sí. Los números le pueden decir vamos o los números le pueden decir quédese en su casa. Bueno, tendría que decirnos, ¿verdad? Algunas veces. Los números hablan, porque la matemática es exacta. 1 más 1 es 2, 10 más 10 es 20 y 100 más 100 son 200. Es exacto. No hay fallo en las cuentas matemáticas. Pero el Señor dice a través del profeta Isaías, dile a mi pueblo, yo multiplico las fuerzas al que no tiene ni una. O sea, de donde no hay, yo hago. El Señor dice, de donde no hay, no tiene fuerza, ok, yo voy a multiplicar ese 0 que tiene para darle fuerza. Aún el 0 de fuerza del pueblo de Dios le sirve a Dios para darle fuerza. Él multiplica la fuerza al que no tiene ni una. Y el Señor le dice a los discípulos, ¿cuánto tienen? ¿Qué es lo que tienen? Tráiganlo aquí. Estos 12 que trastornaron al mundo, en varias ocasiones Jesús les hizo un reclamo y les dijo, ustedes son hombres de poca fe. Poca fe. Ustedes tienen poca fe. Poca fe. Y ponga atención que Jesús mismo dijo, si ustedes tuvieran, a los mismos ellos les dijo, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza,
no verían milagros de enfermos sanarse. Podrían decirle a una montaña que se mueva y se movería. Si la fe de ustedes fuera del tamaño de un grano de mostaza, ni siquiera del tamaño de un grano de arroz, menos de una semilla de aguacate, del grano de mostaza, si fuera así de grande tu fe, la montaña se podría mover, le dice el Señor a los discípulos. Y si el Señor le llamó a estos hombres, hombres de poca fe, poco, dígale a su vecino, poca fe. Y la Biblia dice que cuando Jesús asciende al cielo y deja instituida su iglesia, escuche esto, dice la Biblia que cuando Pedro caminaba, la sombra de Pedro, cuando la sombra se reflejaba en un enfermo a la orilla del camino, el enfermo era sanado con la sombra de Pedro. Si el Señor puede hacer eso con poca fe, imagínese todo lo que Dios puede hacer si nosotros le decimos: Señor, esto es lo que tengo. Muchas veces menospreciamos lo que tenemos por estar volteando a ver lo que quisiéramos tener. Cuando el Señor dice: tu poco es mucho para mí. El problema, amada iglesia, no es lo poco que tenemos. Mucha gente dice: ay, si yo pudiera hacer esto, si yo pudiera hacer lo otro, si yo tuviera más, si yo fuera esto, si yo... Ese no es el problema. El problema es que eso que tenemos, lo poco que tenemos, lo poco que logramos hacer, no lo traemos a las manos de Jesús. Pero cuando usted y yo traemos lo poco a las manos de Jesús, el Señor se va a encargar de multiplicarlo por miles. Porque si el Señor supiera que para que Él haga milagros en medio nuestro necesitamos ofrecerle mucho, entonces no veríamos la mano de Dios. No podríamos tener demasiado que ofrecerle al Señor para que Él haga las cosas más grandes que Él ofrece hacer con nosotros. Hay mucha gente que espera tener mucho tiempo para servir a Dios. Y dice: cuando yo tenga mucho tiempo disponible, cuando yo ya haga esto, termine aquello, ya logre lo otro, allí yo le voy a servir a Dios porque voy a tener mucho tiempo. Hoy estoy ocupado, pastor. Tengo mi agenda bien apretada. Los lunes, no, martes, miércoles, no. Cuando tenga mucho tiempo, ahí yo le aviso. Ahí hablamos. Si el Señor supiera que tenemos mucho tiempo disponible, no nos usaría. Porque el Señor no usa al que está ahí en la hamaca con la limonada, viendo a ver qué hace con el Facebook y el WhatsApp, publicando historias a cada rato. Los estados de algunos dicen: hace 23 horas, como a las 24 se borra, ¿verdad? Hace 23 horas publicó, hace 22, hace 21, hace 20, hace 15, hace 10. Yo digo: Dios mío, está todas las horas activado. Tiene mucho tiempo. Pero cuando hay alguien que le dice al Señor: Señor, a mí lo que me queda es 1 hora al día, te la voy a entregar a ti. Quiero ver tu gloria. No tengo más tiempo, Señor. Tú sabes todo lo que he estado haciendo, pero esto es lo que tengo del día para ofrecerte. Toma lo tuyo todo. ¿Usted cree que Dios está esperando que usted le dé las 24 horas? No. Si sabe que usted y yo no las tenemos para entregárselas a las 24. Pero la 1 que usted tiene, las 2 que usted tiene,
¿Qué hace con ellas? ¿Cuántos milagros quiere ver en su vida? ¿Cuánta gloria de Dios quiere ver en su familia? Poco es mucho en las manos del Señor. Lo poco que tiene de tiempo, ríndalo al Señor. Dígale: Señor, yo quiero ver milagros en mi familia, yo quiero ver milagros en mi vida, yo quiero ver milagros en mi iglesia, yo quiero ver milagros. Aquí está esta hora, Señor, te la entrego. Voy a buscar tu rostro. Voy a sumergirme en la palabra. Voy a ir a visitar a mi hermano que está enfermo. Voy a ir a servir a mi hermana que está con aquella necesidad. Y en esta hora lo logro. Poco es mucho. Y aquellos que les queda una hora, muchos dicen: no, pues mejor el que tenga 3 horas que tenga disponible. Esta hora yo la voy a ocupar para mí. A nadie que ve la gloria de Dios le quedan 3 horas, 4 horas, 5 horas disponibles. A nadie. Aquellos que ven la gloria de Dios son minutos, es una hora, que en medio de toda su agenda, de todo lo que tiene que hacer en la vida, sacrifica y le dice: Señor, esto es para ti. Quiero ver tu gloria. Muchos dicen: no, cuando yo ya me sienta bien, cuando ya no me duela nada, ahí voy a servir al Señor. Ahí, cuando yo le pueda dar toda mi fuerza. ¿Sabe cuándo le va a dar toda su fuerza? El día que usted le diga: Señor, toma lo que tengo, lo que me queda de fuerza, lo que me queda, Señor. Y si te entrego este último esfuerzo de mi día, ahí yo caigo, pero tómalo. Hay mucha gente que le dice al Señor: no, cuando yo ya no tenga ningún padecimiento. El hermano sirve al Señor porque está sano, ya no le duele nada. A mí me duele y quiere que yo esté sirviéndole. El día en que usted verá el milagro del Señor enfrente de sus ojos es el día que usted le diga: Señor, toma lo poco que tengo, te lo entrego, aquí lo traigo a tus manos. Muéstrame lo grande que puedes hacer con lo poco que estoy ofreciéndote. ¿Usted cree que el Señor ocupa mucho talento? El Señor no ocupa mucho talento. Hay gente que dice: no, el otro hermano, porque ese hermano es talentosísimo. Es talentosísima. ¿Qué le importa a Dios el talento? Si es Él el que lo da. Pero mucha gente dice: no, yo no, pues sí. Dicen algunos: si yo tuviera el talento de fulano. Lo dice en la hamaca con la limonada. ¿Por qué no le ofrece el poco talento que usted dice tener? Y se lo ofrece en sus manos y le dice: Señor, aquí vengo, haz un milagro. Esto es lo que tengo. Quizás para mí es poco, pero yo sé que tú puedes hacer mucho con poco. ¿Por qué tiene que esperar a que haya mucho talento? Al fin y al cabo, el Señor no anda buscando gente talentosa. El Señor anda buscando 5 panes y 2 peces para darle de comer a 20,000 en una noche. Quizás usted y yo somos los que estamos esperando tener los $20,000 para que el plato nos cueste $1 por cada uno. Pero el Señor dice: dame esos 5 panes que tiene, yo me encargo de lo demás. Hay gente que dice: ¿cómo voy a diezmar estos $20, pastor? Si esto no es nada. Muchos de aquí no han aprendido a diezmar porque dicen: no, ¿y cómo le voy a ofrecer poco? ¿Cómo le voy a ofrecer poco a Dios? El Señor no está esperando su cantidad. El Señor no le sorprende nuestras cantidades. Usted puede decirle: Señor, hoy vengo con esta ofrenda, Señor, este diezmo que traigo de esos $20, $50. Otro día usted puede venir bien presumido, porque aquí traigo 200, Señor, 300 traigo hoy, 500 traigo, 1,000 hoy. Ninguna de las dos sorprende a Dios. Quizás
Los ojos suyos se sorprenden, pero los del Señor no se sorprenden. El Señor le dice a los discípulos: ¿qué tienen ustedes ahí? Ellos ya habían sacado sus cuentas. ¿Usted ya sacó sus cuentas? ¿Ya sacó su cuenta? Dijo una vez alguien: ¿cuánto cuestan sus sueños? ¿Cuánto cuestan sus sueños? Yo le pregunto, haga el ejercicio, ¿cuánto cuestan sus sueños? Alguno me puede decir: pastor, oh no, yo no tengo sueños. Pues póngale precio a sus sueños. Porque el día que usted le ofrezca al Señor lo poco que usted dice tener, prepárese para ver lo que Dios va a hacer con eso poco que usted está ofreciendo. Y el día que el Señor le bendiga, el día que el Señor le sorprenda, haga como hicieron los discípulos. ¿Sabe qué pasó con los discípulos? Dice la Biblia que Jesús tomó los 5 panes, los 2 peces, los tomó en su mano, los levantó al cielo y los bendijo. ¿Y sabe qué empezó a suceder? Empezó a partir los panes en pedazos. Y dice que mientras los partía, los discípulos, aquellos mismos que le dijeron: pero si a nosotros nos tomaría meses de trabajo para lograr nosotros darle de comer una cena a esta gente. Ellos empezaron con las canastas a repartir. Y eran ellos los que repartían, eran ellos los que servían. Cuando el Señor haga el milagro delante de sus ojos, con lo poco que usted le ha ofrecido, lo que el Señor esperará de usted y de mí es que le sirvamos a Él en medio del milagro. Porque cuando nuestro poco el Señor lo multiplique en mucho, lo menos que el Señor espera de nosotros es que le sirvamos a Él. Poco es mucho en la mano del Señor. Lo poco que usted pueda ofrecer es mucho para Dios. La crisis que hay es que mucha gente quiere ver la gloria de Dios y no ofrece ni poco. No le ofrece a Dios nada de lo que tiene, nada de lo que es. El Señor está esperando sus 5 panes y sus 2 peces para hacer el milagro en su vida. No espere a tener las canastas llenas de lo que usted quisiera ofrecerle a Dios. No esté volteando a ver al otro, porque el otro es el que puede ofrecerle a Dios lo que se necesita. Voltee a ver su vida y dígale: Señor, esto es lo que tengo. Si te sirve, tómalo. Hay un personaje del que ya le hablé, pero yo quiero que usted se lo imagine por un momento. Imagínese por lo menos 20,000 personas recostadas en la grama, comiendo su plato de cena. ¿Usted ha visto una multitud de gente comiendo? ¿Usted ha visto la multitud de gente comiendo? Cuando está esa misma multitud con hambre, usted los ve tensos. ¿Usted se ha fijado, verdad? Si usted va si usted ha estado en algún evento o alguna cena que le han invitado, y mientras no ha llegado la cena, no está la cena en la mesa, todo el mundo está como se voltea a ver para un lado, para el otro, se toca con el vecino. Cuando llega la comida a la mesa, la multitud se relaja, baja los hombros, guarda las armas y disfruta la comida. Imagínese usted al muchacho que tenía los panes y los peces. Yo quiero que usted se imagine a ese muchacho. Imagínese el muchacho que quizás violentamente los discípulos le arrebataron los 5 panes y los 2 peces. Yo no sé cómo habrá sido el momento en el que los discípulos se hicieron de los 5 panes y los 2 peces del muchacho. Pero imagínese el muchacho ahora viendo una multitud. Él sabía que los 5 panes y los 2 peces eran de él. Él sabía que no eran los de los discípulos. Él sabía que eran los suyos.
Imagínese a ese muchacho el impacto en su vida. Jamás esa vida tuvo que haber sido igual. Después de ver a Jesús hacer con sus 5 panes y sus 2 peces un milagro de tal magnitud, su vida no podrá ser igual después que Él haga los milagros que Él va a hacer en su vida, en su casa, en su familia. El día que usted le diga: Señor, toma lo que tengo. Toma lo que tengo. Poco es mucho. Toma lo que tengo, Señor. A menos que no traigamos a las manos de Jesús lo que tenemos, no veremos lo mucho que Él puede hacer. ¿Usted está esperando milagros del Señor? ¿Está esperando que Dios haga algo especial en su vida? No se quede con lo que usted tiene. ¿Qué le va a ofrecer a Dios? Es muy poco, pastor. ¿Delante de los ojos de quién? Pero si no es tanto talento, pastor, si no es... es poquito lo que yo puedo ofrecerle a Dios. ¿Delante de los ojos de quién? Porque si es delante de los ojos de Jesús, le basta y le sobra 5 panes y 2 peces para una multitud. No mida lo que usted le ofrece a Dios según sus matemáticas, según sus cuentas, porque las cuentas nuestras no son las cuentas de Dios. Lo que Él multiplica no lo multiplica por lo que ofrecemos, sino por lo que Él es capaz de hacer. Jesús podía haber hecho comida de nada en esa tarde, pero Él le dijo a los discípulos: tráiganme lo que ustedes tienen. Después de que se quejaron, ¿cuántos de nosotros nos hemos quejado alguna vez por lo que no tenemos? Por lo que quisiéramos poder tener, cuando el Señor está esperando lo que sí tenemos para ofrecer. ¿Qué tiene usted para ofrecerle al Señor que hasta el día de hoy lo sigue conservando para usted mismo? Y hay milagros que están guardados en una gigantesca bodega con una llave que tiene el cerrojo, que son sus pocas cosas que usted puede ofrecerle a Dios. El día que usted las entrega y le dice: Señor, aquí está, es lo que tengo, úsalo, úsame, haz el milagro que quieres hacer en mi vida. Quiero ver tu gloria, pero esto es lo que tengo, Señor. Sin reservas, sin condiciones, sin pretextos, sin excusas. Lo poco que usted le ofrece al Señor, Él lo va a multiplicar en mucho. Y esto no es un mensaje nada más para que usted se motive, no. Ahí hay un ejemplo claro de que poco en la mano de Jesús se transforma en mucho. No espere usted lo mucho. Si entre más tiempo usted espera mucho que ofrecerle a Dios, más tiempo tardarán sus ojos en ver la gloria del Señor. Entre más tiempo usted espera, entre más tiempo usted dice: no, cuando yo logre el plan que tengo en la vida, pastor, ahí yo le voy a servir a Dios con toda mi fuerza. Cuando mis hijos ya estén grandes, cuando yo ya no tenga que ir a trabajar, cuando se me quite esta enfermedad, ahí, cuando me gane la lotería, dicen unos, ahí voy a tener para ofrecer. Al Señor no le sorprende lo mucho que usted pueda ofrecer. Es más, el que tiene mucho, muchas veces no ofrece nada. ¿Usted sabía esa clave? Que el que tiene mucho, muchas veces no ofrece nada. Y es el que más se queja. Pero el que tiene poco, 5 panes, 2 peces, le dice: Señor, esto es todo lo que tengo. Si te sirve, Señor, úsalo. Esto es todo lo que tengo.
Hay gente que dice, oh, si yo cantara así de bonito como el hermano Gino, ahí le serviría al Señor yo. No voy a cantar como el pastor. Si yo cantara como el hermano Gino, si yo tocara la batería, yo le serviría al Señor todos los días. ¿Por qué no le ofrece lo que usted tiene? ¿Por qué no desentierra lo que usted tiene y se lo ofrece al Señor? ¿Por qué no saca de ese baúl empolvado que tiene, donde tiene guardado lo que usted sí puede ofrecerle a Dios? Donde por temor muchas veces a que sea poco, usted no se lo ha entregado a Dios. Y entrégueselo al Señor. Dígale, Señor, esto es lo que tengo. Quizás alguien tenga algo más que ofrecerte, pero esto es lo que yo tengo, Señor, úsalo. Multiplícalo. Poco es mucho en la mano de Dios. Hay gente que espera tener títulos y estudiar y graduarse de las mejores universidades. Ahí va a tener mucho que ofrecer. Y hay gente que dice, no, pastor, yo no terminé la escuela, yo cómo voy a ofrecer. No, pastor, yo no puedo. Pregúntale al apóstol Pedro. El apóstol Pedro no tenía títulos. El apóstol Pablo sí los tenía. Y los dos le entregaron al Señor lo que ellos tenían para ofrecer. Los dos vieron la gloria de Dios. ¿Cuáles son sus límites? Yo tengo que decirle que sus límites no son los límites de Dios. Sus límites no detienen el plan de Dios. Así que no haga cuentas con sus límites. No haga cuentas con sus números. No haga cuenta con sus planes. Deje que Dios pase por encima de sus números. Deje que Dios pase por encima de sus planes, de sus cuentas. Pero entréguele al Señor esos 5 panes y esos 2 peces que usted tiene. Entréguele a Dios lo que tiene y verá la gloria del Señor. Deje de quejarse por lo que no tiene y ofrézcale a Dios lo que sí tiene. Deje de ver con demasiado negativismo las cosas que están sucediendo hoy, cuando el Señor está diciéndonos hoy, tráeme lo poco que tienes, tráeme tu situación aún en medio de necesidad, aún en medio de crisis, aún en medio de dolencias. Quiero hacer mucho para ti. Porque poco es mucho en la mano del Señor. Recuerde esto, los 5 panes y los 2 peces ni siquiera eran de los discípulos. Ni siquiera eran de ellos. O sea, estos 12 ni siquiera podían decirle, Señor, esto es lo que nosotros trajimos de casa y lo estamos sacrificando para dártelo a ti. Imagínese lo que Dios puede hacer con lo que usted y yo le ofrecemos. Le dijo a los discípulos, ustedes, mire, se lo dijo en una ocasión, cuando la barca estaba en medio de una tempestad y no le hacía así, estaba a punto de ahogarse. Jesús iba en la barca y lo despiertan y le dicen, ¡Maestro! ¿Cómo puede estar dormido si estamos que nos morimos? Jesús se para y le dice, hombres de poca fe, qué barbaridad. ¿Qué les pasa a ustedes? Y todo el tiempo se los recordaba, qué poca fe la de ustedes. Pedro caminó sobre el agua y cuando Pedro empezó a hundirse, que no hay que quitarle el mérito que caminó encima del agua, pero cuando Pedro empieza a hundirse, Jesús lo rescata con su mano y le dice a Pedro, ¿y por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste? La poca fe de Pedro lo llevó a caminar sobre el agua. La poca fe de los discípulos lo llevó a ver la gloria de Jesús. ¿Qué no hará con su poca fe?
¿Qué no hará con el poco esfuerzo que usted pueda ofrecerle? ¿Qué no hará con sus recursos, aunque sean pocos, que usted piense que son pocos, que los pueda ofrecer al Señor? ¿Qué no hará el Señor con su familia, aunque sea poca? Hay gente que dice, si yo tuviera la familia que tiene la hermana Miriam. ¿Dónde está Miriam? No, aquí no está, ¿verdad? Pero aquí están los representantes. Si tuviera los 12 hijos y los 40 nietos que tiene la hermana Miriam, ¡ja! Todos le serviríamos al Señor con potencia. No se trata de cuánto tenemos. Usted puede hacer como mi esposa y yo, con la única que tenemos, le servimos. No, cuando yo tenga las 2 parejitas o los 5 pares de gemelos, ahí le voy a servir al Señor, pastor. Cuando mi hijo ya no tenga problemas, cuando yo ya, ¿qué va a esperar para ofrecerle al Señor su poco? Porque poco es mucho en la mano del Señor. ¿Qué va a esperar? ¿Qué va a esperar? ¿Estar en la cama de un hospital para decirle ahí al Señor, la poquita vida que me queda, Señor, te lo ofrezco? Ahí. ¿Eso va a esperar? ¿Va a esperar una tragedia? ¿Va a esperar el colapso de su matrimonio? ¿Va a esperar el colapso de su familia? ¿Eso va a esperar? ¿Va a esperar tener que ver cómo rescata a un hijo de una situación crítica para que no se pierda? ¿Para ahí va a ofrecer? ¿Qué va a esperar? No espere tener tanto que ofrecerle al Señor. Ofrézcale lo poco que tiene, sus 5 panes y sus 2 peces. Aunque le parezcan poco, es mucho en las manos del Señor. Poco es mucho para Dios. No se quede con ese poco en su mano. No se quede con ese poco ahí guardado en el cajoncito de su casa. Haga como Jesús le dijo a los discípulos: tráiganlo aquí, tráigamelo. Tráigalo en mis manos. Quiero tomarlo en mis manos y quiero hacer lo que yo voy a hacer, pero primero lo necesito aquí en mis manos. Quiero que me lo entregues, quiero que lo pongas en mí, quiero que lo traigas a mí, quiero verlo aquí conmigo. En otras palabras, el Señor te dice hoy: quiero verte aquí, quiero verte aquí en mi mano, quiero ver cómo te estás ofreciendo conmigo aquí. Lo poco que tú tienes, lo poco que tú sientes que eres capaz de hacer, lo poco fuerza que te tienes, la poca motivación que te queda, la poca fe que tienes, ven y tráela. Quiero mostrarte mi gloria con mucho. ¿Qué va a esperar usted? ¿O le va a decir al Señor igual que los discípulos: ni aunque trabaje meses, ni aunque me den horas extra, ni que esté de día, de noche, de medianoche, de media tarde, de media mañana, no lo logro? No puedo. Ni aunque me matricule en la escuela de canto, ni aunque me levante temprano, ni aunque me acueste tarde. Eso le va a decir al Señor. El Señor siempre nos va a regresar la pregunta y te lo va a decir: ¿qué tienes? El Señor siempre nos va a confrontar con esa realidad. El Señor nos va a decir: no quiero que me digas lo que te hace falta. Quiero que me digas lo que tienes. Quiero que me lo ofrezcas. No me vengas con el sermón de lo que no tienes. No me vengas con la queja de lo que te hace falta para ofrecerme. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para ofrecerme? ¿Usted no cree que Dios ya sabe lo que no tenemos? Él conoce lo que no tenemos y lo que tenemos. ¿Usted cree que el Señor ocupaba la queja de los discípulos? Claro que Jesús los conocía. Claro que Jesús sabía que a estos 12 no les alcanzaba ni el año entero para celebrar una fiesta de una noche, de una cena para 20,000 personas. Lo sabía Jesús. Sabe el Señor cómo están nuestras cuentas. Sabe el Señor cómo están sus cuentas. Sabe el Señor cuáles son sus límites. Pero eso a Dios no le importa. Poco es mucho en las manos del Señor. Ofrézcalo. Ofrezca lo poco que usted tiene. Ofrezca lo poco que logra conseguir entre todos en casa.
Ofrézcaselo al Señor. Y siéntese en la hierba a ver el milagro. Cuando usted ofrece lo poco que tiene en las manos del Señor, prepárese para ver el milagro. Póngase de pie, por favor.